interesado en aprender más acerca de los temas más interesantes? ¿Cansado de la desinformación y la toxicidad? Pues no esperes más, pues te presento el podcast Mama Podcast, el podcast que puede satisfacer todo lo que tú quieres. Este podcast tiene las mejores informaciones, tal vez no, las mejores presentadores, tal vez no, y la mejor actitud, tal vez no. El mejor podcast para informarte de todos los temas de tu interés en el menor tiempo posible. Así que, ¿qué esperas? Sintonízanos ya a través de YouTube, Twitch y Spotify. Te esperamos. Muy buenas tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestro podcast Mama Podcast. En esta ocasión les vamos a hablar sobre la literatura. Y en este caso un tema poco visto por muchos. El tema de la relación entre la literatura y los videojuegos. Que hoy en día realmente se ha perdido mucho la costumbre de poder ponerse a leer un libro, de ver un cómic y así. Muchas más personas ya hoy en día lo que hacen es que para disfrutar de historias, de experiencias, de mundos, lo que hacen es buscar un videojuego. Que piensan algunos que realmente es el medio más inmersivo que hay. Pero para ir viendo cómo llegamos a esta situación, cómo está la relación de estos dos medios que parecen tan distintos pero realmente son parecidos, hay que remontarnos a los inicios. En un principio, pues los videojuegos eran muy limitados, demasiado limitados. Apenas eran capaces de mostrar alguno que otro colorcito, algunas formas en pantalla, ahí muy chuscas, muy toscas, que realmente no es como que pudieses contar mucho con eso. Fue más o menos a partir de la generación de la Nintendo NES, la original, que empezaron a surgir los primeros pasos hacia tener juegos con narrativa, que empezaron a basarse ya en lo que ya había establecido la literatura, las novelas y los cuentos, para ir contando los arcos de los personajes, para ir contando historias, teniendo diálogos, pero era muy limitado todavía en ese época. Realmente casi no había juegos que tuvieran una historia realmente compleja para contar, era todo demasiado simple. Tan simple como decir de que un fontanero iba a salvar a una princesa de una tortuga, tan simple como eso. Fue más o menos hasta la época del salto a 3D que ya los videojuegos empezaron a tomar mucha más relevancia a la historia. Empezaron a tomar elementos ya directamente de como por ejemplo el diálogo, la exposición del mundo y todo eso a través de sus medios audiovisuales, y empezaron a surgir juegos muy impresionantes para esa época, como por ejemplo que narraban su historia y que tenían personajes complejos, como por ejemplo Silent Hill, Resident Evil, The Legend of Zelda, Metal Gear Solid, todos ellos juegos que contaban su propia historia de forma bastante más compleja, usando todos los medios disponibles, usando los diálogos, estableciendo personajes principales, secundarios, terciarios, estableciendo un mundo, estableciendo narrativas, estableciendo un inicio, desarrollo y un final. Todo eso fue perfeccionándose con el pasar de las generaciones hasta que hoy en día tenemos historias muy largas, muy complejas, con mundos enormes. Pero para ir centrándonos más en cada uno de estos, yo pienso que la mejor forma es dividir estos juegos narrativos en dos, al menos en este tema relacionado exclusivamente con literatura. Los juegos basados en ya medios existentes, historias existentes que simplemente están adaptados al juego, y los juegos que inventan su propia historia. A ver, por ejemplo, ¿puedes decirme algunos ejemplos, algo que conozcas de juegos que estén basados en cosas ya existentes? Sí, bueno, perfecto. Pues bueno, un ejemplo es el juego más reciente, Hogwarts Legacy. Es un muy buen juego, la verdad, pero bueno, este está basado en los cuentos que hizo la escritora J.K. Rowling, solamente que no se basa en sí en el cuento, en sí se basa más en, como por así decirlo, todo el ambiente de Hogwarts, de la escuela, de magia, hechizos, brujos, todo eso. Prácticamente el juego trata sobre que estás en una escuela y ya de ahí el jugador hace su propia historia, dependiendo de todo lo que vaya haciendo. Y otro de estos sería God of War, solo que aquí ya cambia un poquito la cosa. Está basado en la mitología griega, pero en sí los creadores de este juego hicieron a Kratos, que este semidios, por así decirlo, lo que hace es hacen su propia historia y lo que hace es matar dioses, que en realidad la historia pues real no es así, no mata dioses Kratos. Realmente Kratos no sé si existe. Creo que no, Kratos realmente creo que no existe. Fue un personaje nada más creado para ese juego, para esa historia. Bueno, otro ejemplo de estos juegos sería The Walking Dead. Este juego está inspirado literalmente en los cómics. Narra la historia de ciertas personas cómo sobrevivir a una epidemia, se podría decir. Una epidemia zombie y el cómo van sobreviviendo, digamos. Perfecto.
¿No tendrías algo más con esos ejemplos suficientes? Bueno, sin complementar mucho, también estaría el Legacy, el Inferno, el The Witcher, toda la saga de The Witcher. Así que está basada en los libros que escribió el Sapkowski. Exacto, eso. Muy bien. Pero sigue siendo lo mismo, no se basa en sí en el juego, cada juego pues crea su propia historia, ambientada pues en todo eso de el cuento, por así decirlo, algo que ya pasó. Exacto, sí. Usando, como digo, usando los recursos que ya existen dentro de la novela, pero adaptándolos Efectivamente. a ver, y por ejemplo, Cruz, ¿me podrías decir algún ejemplo de juegos que utilicen narrativas propias? Bueno, pues antes de decir eso, pues creo que lo mejor sería explicar algo de eso. Un videojuego con su propia trama es aquel que tiene una historia completa como tal. A diferencia de los que mis compañeros dijeron, es algo que no se basa sobre el árbol, sino que tiene peculiaridades que lo hacen único como tal. Por ejemplo, Assassin's Creed toma como referencia diferentes partes del mundo, diferentes partes de la historia, porque por eso es el camino. Como tiene esa influencia de Mercedes, se inspira en una saga de libros, pero pues tiene sus propias diferencias el personaje como el nombre de Goblins, o no sé, se puede tomar Doom, Halo, Resident Evil, o Dark Souls, no sé qué más hacemos sobre esto. Pues ya lo explicaste bien, de que si esos juegos tienen sus propias narrativas, tienen su propia forma de seguir su historia, crean sus personajes y como digo, estos también utilizan los medios audiovisuales para contar lo que normalmente en la literatura contarías en un libro, con palabras, con descripciones y todo eso. Entonces sí, realmente es una buena forma de disfrutar una historia porque, al menos para a mi modo de verlo, para mi gusto, con un videojuego puedes estar más inmerso dentro de la historia, controlando un personaje directamente metido en eso. Yo creo que es la manera de entrar en las nuevas generaciones de la literatura en este tipo de temas y que conllevan niños, jóvenes, vayan entrando más en este tipo de temas. Así es, tomando de la mano diferentes aspectos de literatura, diferentes géneros o materias como tal que vamos a ir buscando. Para hacer Metiéndolos más en videojuegos, más didácticos, se genera más videojuegos Más dinamismo para que los jóvenes de ahora puedan aprender más, puedan ver más sobre todo. adentrarse más en diferentes cosas. Pues sí. Entonces, pues eso sería nuestra conclusión. Los videojuegos, pues, como ya vimos, son un medio bastante adecuado, bastante impresionante para contar historias de distintas maneras. Cada uno tiene su forma distinta de hacerlo y que realmente es una buena forma de disfrutar de la literatura, de disfrutar de historias, de disfrutar de mundos personales. Entonces, pues con eso creo que nos vamos a poder despedir. Eso sería todo. Entonces, muchísimas gracias por vernos. Esto fue una nueva edición de nuestro podcast. Vamos. Bye.